Buenas tardes, somos el equipo 5 y nuestro tema es los sismos en la Ciudad de México 1985 y la respuesta social, un comparativo con el temblor de 2017. Terremoto de 1985. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17 hora local y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa del estado de Michoacán. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 7:19 debido al arribo de la onda S del sismo. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de dicho país y de su capital. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo una gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole para las grandes catástrofes, el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, 1986, y el Fondo de Desastres Naturales Fonden 10 años después, en 1996, y debido también a lo generalizado de la inacción y a la minimización de las consecuencias por parte del gobierno, encabezado a nivel federal por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la situación vivida en las siguientes 48 horas al sismo fue un caos generalizado, que se palió considerablemente cuando la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y asistencia de las víctimas y los damnificados. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. En cuanto a otro tipo de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos 8.000 millones de dólares y que unas 250.000 personas quedaron sin casa y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre y la remoción de escombros incluso hasta 10 años después. El terremoto de 2017. El terremoto de 2017 se produjo a las 13 horas con 14 minutos el martes 19 de septiembre de este año. Tuvo una magnitud de 7.1. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a 1 kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. El sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto de Chiapas. Este temblor dejó cuantiosos daños en los estados del centro del país, a lo que algunas firmas independientes cifraron las pérdidas entre 4.000 y 8.000 millones de dólares. La Ciudad de México fue la entidad que concentró el mayor número de víctimas mortales debido a la densidad de población y la estructura del subsuelo que amplifica las ondas sísmicas. Debido a que la ciudad se encuentra sobre el suelo fangoso de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. Por primera vez desde la instalación de la alerta sísmica en la ciudad, esta no sonó momentos antes para prevenir a la población y realizar las evacuaciones. La alerta se activó hasta pasados 11 segundos del iniciado sismo, justo cuando las ondas alcanzaron a la ciudad, lo que no permitió una evacuación completa. Esto se debió a la cercanía del epicentro a la Ciudad de México, separados por tan solo 120 kilómetros. En Morelos, la zona en torno al volcán Popocatépetl y al sureste del estado presentó los mayores daños y Jojutla fue una de las zonas más afectadas. Por el lado de Puebla, la Mixteca, la región de los valles de Izúcar y Atzclico y el centro histórico de la ciudad de Puebla registraron importantes afectaciones. Las similitudes sociales. En el sismo del 2017, a pesar de que los funcionarios aluden a una inmediata respuesta, las personas entrevistadas mencionan que fue hasta el anochecer que el personal de todos los rubros acudieron a la zona. En sitios que, si bien no se derrumbaron pero tuvieron daños importantes, acudieron después de un día. Las personas entrevistadas mencionaron que la primera ayuda fue de los vecinos cercanos y de barrios colindantes, y de forma posterior personas de otras delegaciones o incluso de otros estados, quienes pasaban casa por casa preguntando por las condiciones en que se encontraban y si necesitaban ayuda.
Las primeras medidas para atender a la población afectada fueron implementadas por parte de la sociedad civil y posteriormente completadas por las autoridades. En el caso de Xochimilco, el apoyo se concentró en una plaza pública donde las personas civiles comenzaron a organizar acopio de víveres, brigadas y atención médica. Sin embargo, se pudo observar la presencia de albergues en domicilios particulares y en algunas brigadas en callejones o esquinas. Hubo mayor certeza de la cifra oficial de muertos en el segundo sismo. En el primer sismo no se conoce el número exacto de víctimas que dejó ese sismo. El gobierno dijo que fueron 3.692. La Cruz Roja Mexicana señala que la cifra superó las 10.000 personas. Y en el segundo, la cifra del terremoto que sacudió el centro de México fue de 305 personas muertas. La normatividad para la construcción de casas y edificios se modificó a partir del sismo del 85, algo que llamó la atención de muchos capitalinos después del sismo de 1985 es que muchas de las construcciones que colapsaron eran relativamente nuevas. Las viejas casonas y palacios construidos algunos desde la época de la colonia sufrieron daños menores. Una de las explicaciones fue que las normas para construir en la capital no tomaron en cuenta las condiciones del suelo, que en sitios como el centro y la colonia Roma se componen fundamentalmente de arcilla, pero otros argumentaron que los constructores no cumplieron con los reglamentos gracias al aval de las autoridades locales. El resultado fue que más de 800 edificios se vinieron abajo y miles de casas resultaron afectadas. En 1991 se estableció un sistema para vigilar los movimientos telúricos que ocurren en el Pacífico frente a las costas de Guerrero. Científicos mexicanos eligieron esta zona por la cercanía con la capital del país, la conformación del suelo de la región y porque no ha sufrido un sismo mayor a 7.5 desde 1911. El sistema es una red de sensores que detectan las ondas sísmicas superficiales que son mayores a magnitud 5 en la escala de Richter y que son de las que mayor riesgo ponen para las zonas urbanas. El sistema permite alertar del movimiento 50 segundos antes de que se presente en Ciudad de México. A partir de 2003, la red se amplió para vigilar los movimientos del subsuelo desde otros estados ribereños al Océano Pacífico. En el 2017, actual este servicio contaba con redes sismológicas de banda ancha. Cuenta con 61 estaciones de banda ancha distribuidas por toda la República Mexicana. Estas registran la sismicidad recurrente de todo el territorio y son monitoreadas las 24 horas los 365 días del año. Conclusiones que podemos sacar de esto es que en el temblor de 2017 estábamos mejor preparados que en el temblor de 1985 y debido a esto han ido mejorando los planes para estos sucesos y la respuesta social